¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos. Integridad en Alabanza hoy tiene un salmo maravilloso, un salmo de David, el salmo número 50, en el que hay perlas preciosas para estudiar, para meditar, para grabarlas en nuestro corazón, para grabarlas en nuestra mente y poder con ellas buscar al Señor, al Salvador, al Maestro. Podemos aprender tanto de estos versículos. Yo te animo a que los estudies en casa, que hoy demos una vista rápida por este salmo tan hermoso, pero que luego tú tengas un rato de meditación sobre versículos tan profundos que hoy vamos a leer. Vamos a leer el Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. En este salmo vemos a un Dios que es juez, a un Dios que viene a corregirnos, a exhortarnos, un Dios que es justo, un Dios que nos corrige. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el pozo de nuestro corazón? Está lleno de pozos, de quejas, de amarguras, está lleno de cansancio, está lleno de reproches, está lleno de indignación, a veces de resignación, a veces nos podemos decepcionar por el camino que a veces que es duro, que es difícil, a veces las dificultades, a veces los hermanos que nos defraudan, a veces demasiado esfuerzo y poco fruto. ¿Cómo está nuestro pozo? ¿Cómo está nuestro corazón? Hoy el Señor viene a juzgarnos, a corregirnos, a exhortarnos. Como cuando Juan exhorta a la iglesia de Éfeso y le dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Has perdido tu primer amor, amiga, amigo? ¿O sigues todavía enamorado de Jesús? Como cuando conociste a tu amor, al amor de tu vida y te ponías nervioso en la primera cita. ¿Sigues así de enamorado de tu esposo, de tu esposa? Pues hoy te hago la misma pregunta. ¿Sigues enamorado de Jesús como aquel día que te encontraste con él cara a cara y te quedaste embelesado, embelesada, anonadada? ¿Seguimos enamorados de Jesús y estamos dispuestos a hacer locuras por él? Locuras de amor, a servirle con todo nuestro amor, con toda nuestra pasión, con todo nuestro gozo, con todo nuestro ánimo, todas nuestras fuerzas, o le damos las miserias, le damos la última hora del día cuando ya estamos tan cansados de trabajar por dinero, tan cansados y abatidos de trabajar por las cosas naturales que perecen. Salmo número 50. Dios juzgará al mundo. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que dicen conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espada mis palabras.
Si veis al ladrón, tú correrías con él, y con los adúlteros es tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de mis ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Bueno, yo creo que coincide justamente con todo el consejo de la palabra, ¿no? Debemos decir que la palabra, si bien fue escrita por distintas personas en distintos siglos aún, coincide siempre. O sea, habla de la justicia de Dios delante a un hombre que es corrupto y que basa su fuerza en ignorarlo totalmente a Dios y no se da cuenta que Dios está al mando de todas las cosas. Dice, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá, la tempestad poderosa le rodeará. El que ignora a Dios ignora verdaderamente un Dios tan potente y que puede dominar en todas las situaciones. Y después se refiere al pueblo, ¿no? Dice, oye pueblo mío, escucha Israel, testificaré contra ti. Y está hablando justamente de la confianza de Israel en los sacrificios, en los holocaustos, en la cantidad de animales que se presentaban para interceder delante de Dios y buscar la justicia de Dios. Y dice que lo que el pueblo tenía que sacrificar era alabanza, tenía que pagar sus votos, tenía que invocarle en el día de la angustia, y él, Dios, estaría respondiendo. Y al final dice, el que sacrifica alabanza, ese verdaderamente me honrará, y el que ordenare sacrificio sería el ordenar sus caminos, a ese le mostraré la salvación. Claro. Y en el último párrafo dice, el que sacrifica alabanzas me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Indudablemente que de la abundancia del corazón habla la boca, Claro. y la alabanza está hablando de lo que verdaderamente es la fe de mi corazón, y estar ordenando el camino está hablando de justamente la coherencia con lo que Dios quiere encontrarse en el Hijo que le adora, y a ese Hijo Dios justamente le salvará, le mostrará su salvación, lo guardará y le prosperará, claro, en todo. Y en esto también, como habla, dice el título, ¿no?, del poder de Dios, como diciendo cuando le dice, ¿qué me puedes ofrecer tú? Carneros, que yo comeré de lo que tú me puedes dar. Si todas las bestias del campo, del monte me pertenecen. Y entonces, como veíamos, ¿no?, como decíamos, no es todo lo que religiosamente podemos ofrecer a Dios. Y aún muchas veces ofrecemos el ir el domingo a la iglesia, el dar nuestras ofrendas, pero el Señor lo está diciendo claramente, la honra para mí es un corazón humillado delante de mí, pero además una vida coherente con la fe que me estás manifestando. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Hoy el Señor nos dice, oye, pueblo mío, escucha, acércate a mí, ven a mí. Si está tu corazón resentido, seco, si está tu pozo que ya no queda casi agua, ven a la fuente a renovarte, ven
al Rey de Reyes, Señor de Señores, a renovar tu corazón en ese primer amor que hace obras de amor. El amor nos tiene que mover a hacer obras de amor, a moverte en compasión por las personas que se pierden. Cada día se pierden miles de personas. ¿Tu corazón se mueve? Se mueve en compasión por esas vidas que no conocen a Cristo, que se mueren sin esa salvación eterna. Tu corazón palpita cuando ves gente pobre, gente necesitada, gente sin hogar. Y tú te preguntas por qué. Yo tengo de todo y esos niños están completamente desamparados y necesitan que yo ayude, colabore, participe, vele, ore, interceda, luche, ponga mi granito de arena. ¿Tu corazón se mueve cuando ves las noticias y ves terremotos, inundaciones? ¿Tu corazón se mueve cuando ves injusticias, maltratos, abusos? Y te mueves a orar, a interceder, a luchar espiritualmente. Porque esto es una lucha espiritual, amiga y amigo. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo pesa? ¿Pesa de amor? ¿Pesa? ¿O está cansado de luchar? ¿Está abatido? ¿Está sin visión, sin ánimo? Hola amigos, bienvenidos un día más a un programa nuevo de Integridad en la Alabanza. Soy el pastor Willy López y quiero compartir con vosotros un salmo que es el Salmo 50. Es un salmo muy interesante, se titula en el epígrafe, ¿verdad? Dios juzgará al mundo. A veces tenemos un poco la idea de que Dios es amor, y es verdad, Dios es amor. En la mayoría de nuestras canciones hablamos de verdad del amor de Dios, de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, y a veces olvidamos que Dios es justo. Dios un día va a tener que ser juez y va a juzgar al mundo. Gente que cree que ahora está muy seguro, gente que cree que ahora puede hacer lo que quiera, a veces banqueros, políticos, pero también gente común y corriente cree que puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, que nadie le va a pedir cuentas, que excepto si la policía lo caza en el momento oportuno y lo lleva delante del juez, él no va a tener ningún problema. Pero tenemos que saber que un día Dios juzgará, nos juzgará. Y Dios no nos va a juzgar como a veces juzgan los jueces en nuestra sociedad, ¿verdad? Es por indicios, por testigos. No. Dios nos juzgará exactamente por lo que nosotros hemos ido escribiendo a lo largo de nuestra vida. Nosotros vamos a ser nuestros propios jueces, nuestros propios acusadores con nuestros actos, o nuestros propios defensores también con nuestros actos, ¿verdad? Así que Dios está hablando: tú que haces sacrificios, tú que me presentas becerros, que me presentas machos cabríos, corderos, yo no necesito nada de ti. Yo soy el dueño de todos los animales. Si yo necesitara comer, si yo tuviera hambre, ¿crees que te pediría a ti algo? Si yo necesitara dinero, ¿crees que te pediría prestado a ti? En ningún momento. Yo soy el dueño absolutamente de todo. Por lo tanto, yo lo que quiero de ti es tu corazón. Lo que quiero de ti es una relación contigo. Porque yo un día, me guste o no me guste, voy a tener que juzgar al mundo. Y voy a tener que juzgar tus hechos y tus obras. Y lo que yo voy a reconocer de ti es tu corazón. Puedes haber hecho muchas cosas, puedes haber aparentado ser un buen cristiano, puedes haber diezmado mucho dinero, pero no sirve para nada si tu corazón realmente no era un corazón que estaba cerca de mí. Estamos hablando de la alabanza, ¿verdad? Así que puedes estar alabando, puedes estar siendo un salmista tremendo, un músico tremendo. En tu congregación eres reconocido por tu voz, por cómo te mueves, por cómo haces las cosas. Sin embargo, Dios te está mirando y Dios está escribiendo todo lo que estás haciendo. Cuando a veces cantas y lo único que buscas es el reconocimiento de los hombres, cuando a veces tocas un instrumento y lo único que estás esperando es que alguien te diga qué bien lo haces, pero no estás buscando que sea olor agradable
aroma agradable para Dios. Tienes que darte cuenta que Dios requiere integridad. Dios no requiere cosas que hagas, como dice aquí el Salmo, le dice, escucha Israel, testificaré contra ti. ¿Por qué? Y Dios le dice, si leemos, ¿verdad? Si leemos el libro de Malaquías, Dios les dice, porque me dais lo cojo, lo ciego, lo que no sirve. Y el pueblo de Israel le dice, bueno, Señor, ¿en qué te hemos engañado? ¿En qué te hemos defraudado? ¿En qué hemos hecho las cosas mal? Y Dios les tiene que decir en que vuestro corazón está lejos de mí. Vuestro corazón está lejos de mí. Por eso es importante tener claro que Dios está pidiendo integridad. Este programa se llama Integridad en la Alabanza. Es decir, tenemos que lo que somos delante de los hombres, lo somos delante de Dios. Lo que no somos delante de los hombres, no lo somos delante de Dios. No hacemos apariencia, no vivimos de apariencia, sino realmente estamos viviendo de algo genuino, de buscar a Dios. No importa si hay músicos o no hay músicos, si alguien dirige la alabanza o no dirige la alabanza, eso no importa. Lo que importa es mi corazón derramado delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios juzgará esto en mi vida y yo tendré que decirle lo que he hecho. Así que yo os invito a que seáis íntegros en la alabanza. Que Dios os bendiga. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Al Señor le agradan las obras, al Señor le agrada que seas trabajador esforzado. Pero fíjate lo que te dice aquí, que el Señor no te va a reprender por tus sacrificios, por tus ofrendas, que el Señor no te va a reprender por los millares de animales que has sacrificado. Dice aquí el Señor, ¿he de comer yo la carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Aquí el Señor te exhorta a que sacrifiques alabanza, que pagues tus votos al Altísimo, que le invoques en el día de la angustia, para que Él te libre y para que Él te ayude, te levante y para que tú le honres, le glorifiques. El Señor te pide que le des alabanza, que sigas enamorado de Él, de su obra, de servirle, de apasionarte. El Señor no te pide grandes sacrificios, grandes holocaustos. El Señor te pide que le ofrendes alabanza y que le invoques en el día de la angustia, que le clames, que clames por el necesitado, que clames por el que se pierde, que clames por las almas, que tengas carga en tu corazón, que te embaraces de personas por las que Dios quiere, que te preocupes cada día, Señor. Quiero coger carga con esta persona y cada día orar por ella hasta que te conozcas, hasta que seas salva, hasta que seas sana, hasta que seas libre. El Señor quiere que le invoques, que le busques, que le anheles. Hola amigos, me gustaría compartirles un versículo del Salmo 50 que me parece muy interesante. Hay que decir que este salmo habla acerca de la misericordia de Dios, pero también del juicio de Dios sobre las naciones. Pero hay un versículo que me parece que es muy personal y que es de gran enseñanza para cada uno de nosotros. El versículo 15 habla acerca de confiar en el Señor en medio de las tribulaciones para que Él pueda librarnos y para que podamos darle la gloria a Él. Y la verdad es que muchas veces en medio de las dificultades y de las pruebas nos afanamos, nos desesperamos e incluso buscamos soluciones, queremos buscar soluciones y nos olvidamos. Los hijos de Dios tenemos el privilegio de poder contar con alguien que quiere ayudarnos en medio de las tribulaciones y de las pruebas. Por eso mi consejo en este día sería que en vez de preocuparnos excesivamente cuando estamos pasando por pruebas y por tribulaciones, que podamos
orar más, que podamos buscar más a Dios. Él en diferentes lugares de la palabra nos anima y nos alienta. Nunca deja las cosas a la imaginación, nunca deja las situaciones de la mano. Dios no se despreocupa. Dios tiene controladas todas las áreas de nuestra vida. Él afirma en la palabra que tiene control hasta de cada uno de nuestros cabellos y que sabe cuando se cae un solo cabello de nuestra cabeza. Por lo tanto, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, Él conoce perfectamente cuál es esa situación y sabe cómo tiene que ayudarnos, sabe cómo tiene que alentarnos, animarnos, cómo tiene que hacernos esperar la respuesta, lo sabe todo. Por eso, en este día yo quisiera decirte que, mira, Lucas nos enseña que las palabras de Jesús eran que debíamos de orar siempre y sin desanimarnos. Eso nos lo enseña Lucas 18:1. Y también en Colosenses 4:2 nos dice que nunca nos cansemos de orar, que oremos siempre y sobre todo que lo hagamos con gratitud. Y en Santiago 5:13 dice que si alguno de nosotros está angustiado, que oremos. Así que en lugar de preocuparnos por todas las cosas que nos suceden, en lugar de estar preocupados por los negocios que tenemos que hacer, por los hijos, en vez de estar preocupados por la crisis económica, por el trabajo, por todas estas situaciones, aprendamos a llevar todas nuestras peticiones delante de Dios y no nos olvidemos, sobre todo, de darle la gloria, la honra y de darle la alabanza aún en medio de las situaciones difíciles. Que el Señor te bendiga. Salvado sobre todo Dios, sobre la tierra, tú eres el Señor, y ensalzado sobre todo Dios. Sobre la tierra, tú eres el Señor, y ensalzado sobre todo Dios, sobre la tierra, tú eres el Señor. Sobre todo Dios.
dice Dios juzgará al mundo y habla sobre el juzgamiento de Dios al mundo, a todo lo que en él hay. Y nos damos cuenta, ¿no?, de que Dios trae ese juicio, ¿no?, a su pueblo, y trae también ese juicio pues al mundo, a todo lo que hay, no solamente a su pueblo, sino a todo lo que hay en el mundo, ¿no? Y así lo vemos, ¿no? Nos damos cuenta incluso en estos tiempos donde el juicio de Dios pues se está manifestando, ¿no?, a favor o en contra, en bendición, o se puede decir en maldición, en agrado y en desagrado, porque la palabra de Dios habla de la ira de Dios y de la bendición de Dios, ¿no? Y vemos la ira de Dios en estos tiempos, ¿no? Vemos que el juicio pues se está manifestando, ¿no? Vemos todas las situaciones que está habiendo sobre todo como lo muestra el Señor, lo muestra bajo los cielos, con todo lo que está habiendo, tempestades, lluvias, huracanes, en países que antes eran muy bendecidos, y ahora vemos que hay catástrofe tras catástrofe, y no es por coincidencia del clima o la meteorología, sino nos damos cuenta de que realmente todo viene de parte de Dios, y Dios pues trae ese juicio, ¿no? Y cada día hay juicio para el mundo, ¿no? Incluso para nuestras vidas también, ¿no? Cuando Dios se agrada de nuestras acciones, de nuestro caminar, de cómo nos comportamos, ¿no? Ya siendo hijos de Dios, pues Dios nos bendice, ¿no? O a veces no nos bendice porque realmente el pecado está en nuestra vida, y Dios lo que hace es apartarse de ello, y cuando se aparta, pues hay un juicio, ¿no? Hay un juicio, es una determinación de algo sobre un bien o sobre un mal, sobre un hecho en sí, y como tal pues hay una repercusión. Y la repercusión de Dios es agrado o desagrado, ¿no? Bendición o maldición. Y habla la palabra de Dios aquí en el Salmo 50 sobre, dice que Dios de dioses juzgará a todas las naciones, ¿no? Y nos damos cuenta, para los que creemos en el Señor, de que Dios existe y de que la mano de Dios está ahí. Pero también, incluso sin conocer al Señor, ¿no? Dice la palabra de Dios que Él juntará a todas las naciones, ¿no? Y traerá su juicio, porque aunque la tierra sea tomada por el diablo, aunque veamos que la voluntad de Dios escasea en este mundo, en cualquier parte, ¿no? Aunque veamos que hay poca conversión, ¿no? O poco mundo que quiera reconocer al Señor, pero lo que sí está claro que esta creación, este mundo es de Dios. Dios creó el cielo y la tierra, dice la palabra, y como tal eres el Señor. Y como tal es el dueño de hacer y deshacer, y vemos que su juicio está sobre estos tiempos. Llama la atención, ¿no? Siendo el Salmo 50, como la palabra de Dios ya habla de la misericordia de Dios, ¿no? Tan importante, sobre todo para nuestra vida, ¿no? El que sea por gracia y no sea por sacrificio, ¿no? El que sea realmente porque Dios es amor, y Dios ama a su creación. Y cuánto más a nosotros, el hombre, la mejor creación que hizo Dios, ¿no? Y me llama la atención, ¿no? de que no es por sacrificio, sino es por amor. No es por ley, sino es por la misericordia de Dios. Y tenemos que tener eso y valorarlo, ¿no? De que la gracia y la misericordia de Dios está sobre nosotros. Parándome en el versículo 10 en adelante, dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o he de beber sangre de machos cabríos? Antiguamente se sacrificaban, pues se hacía holocausto para la expiación de los pecados, para el perdón o la limpieza de los pecados que el hombre por sí hacía desde su interior, ¿no? De su propia concupiscencia, se puede decir, ¿no? Y el método que había era bajo la ley, ¿no? El sacrificar animales, el sacrificar los holocaustos, que las leyes, Levítico te marcaba, pero realmente Dios se da cuenta de que el hombre lo hace por pura rutina, por pura religión, se puede decir. Yo he pecado, yo pago. Yo hago este agravio, yo lo pago. Y realmente lo que quiere el Señor es que tengamos un verdadero reconocimiento de corazón, ¿no? Y si no hay un perdón interior en nuestra vida, no habrá restauración en nosotros. Por eso cuando Juan el Bautista llega y en el Jordán empieza a hacer el llamado del ministerio de Jesús, ¿no?
empieza a llamar, ¿no? A clamar voz que clama en el desierto, ¿no? Arrepentíos y confesad vuestros pecados, ¿no? Es necesario, ¿no? De que realmente, más que cualquier voto religioso, más que cualquier voto de ley, que en verdad hay que cumplirla, pero sobre todo tiene que haber un voto de corazón, ¿no? Un voto de realmente de nuestro interior, un perdón desde el crecimiento o el nacimiento del propio pecado, ¿no? Del propio agravio, para que Dios se agrade de nosotros y venga ese juicio favorable hacia nosotros. Amén. Por eso dice, mía es todo animal, ¿no? Yo por qué os he de pedir animal para yo comer. Si yo tuviera hambre, os los pediría a vosotros. A veces parece que es lo mejor que hacemos nosotros, ¿no? Incluso a veces cuando diezmamos, ¿no? O la economía mismo, ¿no? La dificultad que nos cuesta, ¿no? El diezmar, ¿cierto? Lo que Dios pide, ¿no? El 10% de todas nuestras ganancias. Vemos que como que cuesta darlo. Vemos como que parece que uno hace un esfuerzo sobrenatural. Bueno, voy a darlo, cuando realmente al Señor no le hace falta. Dice que Él es el dueño del oro y de la plata, ¿no? Mío es el tesoro. Lo que pasa es que Dios quiere ver realmente nuestro interior, ¿no? Igualmente pasa con los sacrificios, ¿no? Dice, yo os pediría de comer a vosotros, siendo yo el Señor de todo ello. Y nos tenemos que dar cuenta de ello, ¿no? De que Dios lo que quiere ver es lo que hay en nuestro interior, la disposición, el amor que nosotros tenemos hacia dar a Dios, pues conforme Él nos pida e incluso sin que Él pida, reconocerlo por amor. Dice el versículo 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Señor pide sacrificio de alabanza. La alabanza no es un gesto solamente de cántico con armonía o que suene bien, sino la alabanza, dice la palabra de Dios, que es un himno, una gratitud que sale desde nuestro corazón. Cuando alabamos, agradecemos y sale desde nuestro ser, desde nuestro interior, desde nuestra alma. Por lo tanto, la palabra nos habla de que realmente sacrifica a Dios alabanza, sacrifica a Dios gratitud, sacrifica a Dios lo mejor que tienes en tu interior y es pues esa alabanza, ¿no? de gratitud, ¿no? Cuando el pueblo alaba a Dios, el pueblo honra a Dios. No hay palabras que podamos dar de gratitud a Dios. Todo lo que sale de nuestro corazón es la esencia que realmente a Dios le honra y le agrada. Por eso dice la palabra que paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. El Señor quiere que realmente en todos nuestros caminos le reconozcamos y sobre todo en los días malos. En los días malos, cuando viene esa angustia, viene ese momento de dificultad, que realmente le clamemos a Él. Porque como el buen padre, quiere que cuando su hijo lo necesita, clame a Él y el Padre vendrá. Pues igualmente, ¿no? Nuestro Padre Celestial, ¿no? Cuanto más Él está deseando ayudar a sus hijos, deseando el hacer la obra, porque Dios lo que quiere plasmar en este mundo es su poder, su autoridad, y más en los momentos de angustia de su pueblo. Por eso sacrifiquemos alabanza, sacrifiquemos ese gozo que es la fuerza para seguir hacia adelante e invocar a Dios en el día malo, ¿no? En el día de la angustia. Y si te libraré y tú me honrarás. Tenemos un Dios de servicio, tenemos un Dios práctico, tenemos un Dios vivo, tenemos a un Dios real dentro de nuestra vida. Las 24 horas del día no es solamente una rutina de un domingo, de un sacrificio, de un holocausto, de una presentación, de una hora, si ya está, sino tener a Dios para todas las cosas que necesitemos. Amén. Acabando el versículo 23, dice el que sacrifica alabanza me honrará, dice de nuevo, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Tenemos un Dios de amor, como he dicho antes, tenemos un Dios de misericordia. El juicio de Dios no es un Dios implacable que paga por el mal, sino tenemos un Dios de amor. Y nos damos cuenta en muchos pasajes de la palabra donde ese Dios amoroso cambia de parecer, cambia de actitud, ¿no? Como pasó con el rey Ezequías y con David y con tantos más. El Señor se estremece cuando su pueblo clama, cuando su pueblo con un corazón sincero pide perdón, cuando su pueblo con una nación naciendo del corazón pidiendo perdón, Dios es favorable hacia el pueblo y derrama su bendición, ¿no? Que es lo que necesitamos en estos tiempos. Por eso sacrifiquemos alabanza, ¿no? Y eso honra a Dios. Dice, el que ordenare su camino mostraré la salvación. Necesitamos ordenar nuestro camino. Ordenar nuestro camino es andar en santidad. Vivimos unos tiempos donde lo santo escasea. La palabra dice que Dios es santo
y sin la santidad no podemos ver a Dios. Ordenar nuestro camino es tener santidad en nuestra vida, limpieza, estar apartado del mundo, vivir en este mundo pero no estar contaminados ni condicionados por las situaciones de este mundo. Eso es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Dios no quiere un sacrificio vano. Dios lo que quiere es una vivencia de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Aquí David hace una explicación clara de los malos. Dice que hablan de las leyes de Dios. Dice, y sin embargo, aborrecen la corrección. Dice que echan en sus espaldas las palabras del Señor. El malo rechaza la palabra y la corrección de Dios, la palabra de los maestros, de los pastores, de los mayores. A veces nos cuesta recibir la corrección, a veces nos cuesta recibir la exhortación. Seamos sabios y no echemos a la espalda como el que menosprecia la palabra del hermano mayor. Recibamos la corrección, la palabra. Recibamos la palabra a veces de ánimo que nos cuesta recibir. Recibámosla de parte del Señor. Muy buenas. En el Salmo 50 encontramos el versículo 23, el cual dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Cuando hablamos de alabanza debemos entender varias cosas. La alabanza es la forma en la que nosotros demostramos realmente que el Señor es nuestro Dios. Cuando se admira a alguien, lo primero que se hace siempre es alabarle. A mí me viene la imagen a la mente, la imagen de un rey que sale al terrado y que debajo está su pueblo, y cuando ese rey sale y el pueblo llega a verle, podemos ver cómo ese pueblo levanta un clamor de alabanza, de alegría, con júbilo, porque en ese momento está viendo a su rey. Entonces creo que lo primero y fundamental de la alabanza es que entendamos que cuando nosotros alabamos, lo que estamos haciendo es reconocer a Dios como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. La alabanza es muy importante para aquellas personas a las cuales realmente entendemos y comprendemos que son especiales para nosotros, que son alguien a quien verdaderamente merece esa alabanza. Y en el Salmo 50, versículo 23, hay un asunto muy importante también que tiene que ver con la alabanza. Ahí dice: el que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará. Y es que cuando nosotros presentamos alabanza al Señor, es un sacrificio agradable para Él. Y es un sacrificio además que le da honra a Dios. De la misma forma que tenemos esa imagen mental de un rey que sale a su terrado y que está debajo todo el pueblo y que empiezan a vitorearle y empiezan a alabarle. Cuando nosotros alabamos a nuestro Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios Todopoderoso, lo que realmente estamos haciendo es honrarle con esa alabanza. La alabanza es sumamente importante para Dios y también para nosotros, porque nos coloca en una posición de súbditos del Rey de Reyes. Cuando nosotros alabamos, lo que realmente estamos haciendo con esa alabanza es presentar honra al Señor. Honramos al Señor con nuestra alabanza. Por eso también es necesario que nuestra alabanza sea pública, sea audible, porque cuando alabamos a alguien, obviamente, cuando decimos algo bueno de alguien, obviamente no podemos hacerlo en secreto o calladamente. Así que te animo mucho a que presentes tu alabanza al Señor, sabiendo que es un sacrificio que le honra y haciéndole, por supuesto, de la forma que a Él le agrada, de todo corazón y de una forma audible. Alaba al Señor y será un sacrificio que le honrará. Retomando el tema que habíamos hablado la última vez acerca de esta expresión, de esta algarabía, de esta alegría al entrar con acción de gracias y al entrar entre su presencia a través de la alabanza, entendiendo y ya viendo lo que es regocijo, que es grito, que es levantar la voz. La pregunta que habíamos dejado en el aire era:
y el orden. Siendo director de orquesta, creo que no hay nada más maravilloso que el tener la experiencia de dirigir un instrumento compuesto por muchos instrumentos. Hay sinfonías muy poderosas y muy estruendosas. Beethoven usaba muy bien los metales, Mozart era mucho más ligero, Brahms es mucho más oscuro, y cualquiera de estos compositores que son un poco más modernos son mucho más estridentes, Tchaikovsky usando orquestas mucho más grandes y con bronces duplicados y por 4. Bueno, el asunto es que el arte del director no es crear músicos que suenen determinada o instrumentos que suenen de determinada forma, sino bajo una partitura que trae orden, sacar la máxima expresión de cada uno de los instrumentos, así como fueron construidos y creados. ¿Qué significa esto? Yo sería un pésimo director si me pelease con los violines, porque el violín, siendo como es un instrumento de cuerda, construido de madera, tocado y frotado con un arco, le pidiera la misma elocuencia, la misma forma de sonido, la estridencia de una trompeta o un metal, que fueron hechos justamente de bronce, y tiene una estridencia por sobre el violín. Creo que el arte del director es, en cada uno de los instrumentos que forma la orquesta, sacar su máximo potencial y asegurarse que están dando su máxima expresión. Y lo bello y lo hermoso y lo maravilloso de cada sinfonía es que en un grupo hay diferentes clases de instrumentos, otros con estridencias más fuertes que otros, con suavidad o con formas de ser diferentes, creados de diferente manera, pero todos bajo una misma partitura. A veces creo que el cuerpo de Cristo es como una orquesta sinfónica, donde en la orquesta hay fortes y yo no puedo pelearme con un instrumento débil, echarlo y decirle todo el mundo como trompeta, porque eso sería tan aburrido, porque perdería lo hermoso de la diversidad en la orquesta. Y el cuerpo de Cristo es exactamente igual. A veces queremos crear trompetas dentro de la iglesia, y lo más interesante y lo más hermoso del cuerpo de Cristo es poder fomentar la diversidad, porque cada uno fue creado como un violín, como una flauta, como una trompeta, como un timbal totalmente explosivo, y hay que respetar y amar como fueron creados, pero motivar e inspirar a que así como fueron creados, algunos con más elocuencia que otros, den lo máximo, el máximo de potencial, porque en definitiva no es copiar y clonar, porque no es que cuanto más alto, más adorador soy, cuanto pego más altos o si tengo ese tipo de manifestaciones, sino siendo como soy, doy el máximo de potencial. Por eso nunca es un problema el orden, o más bien el desorden ante el ruido, porque la partitura la pone el Espíritu Santo, la partitura está dirigida por su presencia y nunca nos vamos a salir de la partitura al igual que en una orquesta, pero el arte es fomentar esa diversidad que hace que a la manera al momento de adorar suene tan único y tan bello, de tal manera que los ángeles y el mismo Jesucristo y Dios se inclinan, le llama la atención y dice, ahí me están adorando, violines, flautas, trompetas, una diversidad increíble, pero lo están haciendo con una pasión y un amor que me atraen, y ahí cae su presencia, como decíamos antes, y el Espíritu Santo se pasea de aquellos que están haciéndolo de todo corazón, dando su máximo potencial. Por eso, así como fuiste creado, ya sea como un violín, callado, tímido, sin mucha expresión, o trompeta, elocuente, saltarín, que te gusta danzar, o una flauta, que sos quieto, no quieras copiar otros modelos. Sé como eres, pero así como eres, da lo máximo, porque eso le atrae al Espíritu Santo para que Él llegue y te revolucione. Seguimos aprendiendo después en otras cápsulas. Bye.
El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Quiero terminar con este versículo tan hermoso. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Ordenemos hoy nuestro camino. Hoy nos hagamos esta pregunta: ¿realmente estamos sirviendo al Señor? ¿Realmente estamos aprovechando el tiempo, que es corto, que el Señor viene pronto? ¿Realmente estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿Realmente no estamos afanados por las cosas naturales de este mundo y estamos dedicando nuestros esfuerzos, nuestras fuerzas, nuestras vidas a las cosas que perecen? Hagamos esta reflexión hoy y realmente dediquemos nuestras vidas a sacrificar alabanza al Señor, honrar al Señor, servirle con todas nuestras fuerzas, servir a Dios con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga. Salmo 50. Dios juzgará al mundo. Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios.